Y dice la predicación, estamos bendecidos. ¿Ah? No hay nada más lindo que ser bendecido, no hay nada más lindo que ser bendecido por Dios, cuidado por Dios, amado por Dios. Porque cuando Dios nos bendice, lo hace de una forma tremenda, lo hace con abundancia. Él nunca se queda corto, Él nunca es deudor de nadie. Él siempre da más de lo que nosotros podríamos esperar o imaginar. La Biblia dice que el matrimonio es una bendición de Dios. Y amén, es una bendición de Dios. Vemos parejas que llevan 25, 30, 35 años, 15 años casados y son felices, contentos, porque es una recreación. Pero más aún somos bendecidos cuando la iglesia de Dios es bendecida también. Y la iglesia de Dios la constituye en personas, la constituye usted, la constituyo yo, la constituimos todos nosotros, personas. Y las personas hacen la iglesia. Y somos la iglesia. Y cada vez que nos reunimos acá y nos presentamos delante de la persona de Dios y nos presentamos de tal forma que venimos a alabar a Dios, a gozarnos con Él, decimos, hemos salido bendecidos de la casa de Dios. Y esta es la casa de Dios. Y aquí nos reunimos. Y quiero hacer un poquito de historia. A mí me encanta la historia. De hecho, el único ramo donde yo tenía solo as era en historia. Porque me gusta leer historia, me gusta la historia. Pero hace aproximadamente 6.000 años atrás, un hombre fue llamado, su nombre Abraham. Y Dios le dijo, Abraham, sal de esta tierra a un lugar que yo te voy a dar. Y Abraham salió, sin saber dónde iba. Y una de las primeras cosas que hizo Abraham fue construir un altar. Y si usted ve la vida de Abraham, él siempre iba haciendo altares para adorar a Dios. Iba haciendo sacrificios para adorar a Dios. Luego de eso, que pasó todo eso, viene una transición con Moisés. Y Dios le envió y le dijo a Moisés después que lo sacó de Egipto, le dice, mira, hazte una carpa, un tabernáculo que le vamos a llamar, y eso va a tener ciertas características. Y cada vez que ustedes avancen, el tabernáculo va a avanzar con ustedes. Cuando Moisés comenzó a construir este tabernáculo, habían ciertas especificaciones. Cuando terminó de construir el tabernáculo, dice la Biblia que la presencia de Dios se posó sobre el tabernáculo. Y la gente vio la gloria de Dios. Más adelante, el pueblo avanza con Josué. Y el deseo del corazón de los israelitas era tener una casa para Dios. Ese era el deseo. Ellos querían construir algo. Hubo un hombre, un rey, que fue el segundo rey de Israel, que fue David, que quiso construir la casa de Dios. Él hizo los planos, hizo todo, preparó todo. Pero ¿sabes algo? Él no la pudo construir. ¿Sabes por qué? Porque sus manos estaban llenas de sangre. Había mandado a matar a Urías Eteo y había adulterado con Betsabé. Y Dios le dijo, no lo vas a hacer tú, va a ser tu hijo Salomón. Y Dios le da la tremenda responsabilidad a Salomón de hacer esto, de construir el templo de Dios. ¿Sabes tú por qué? Porque dentro del corazón de Dios había la necesidad de marcar presencia con su pueblo, de que su pueblo viera que Dios estaba ahí. Y eso fue. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. El templo de Salomón, o el templo que construyó Salomón para Dios, fue algo magnífico, fue algo bellísimo, fue algo arquitectónicamente, algo que superó las expectativas del mundo conocido en ese momento. Y lo hizo con todo el oro que pudo, con las mejores telas, con las mejores piedras, diamantes y todo. Y lo preparó de tal forma, y escucha esto, de tal forma que a los ojos del mundo fue una de las maravillas del mundo.
pero había que dedicarlo, había que presentárselo a Dios. Busquen en sus Biblias Primera de Reyes capítulo 8. Vayan a sus Biblias, versículo 54 en adelante. Dice así: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a vuestros padres. Y estas mis palabras, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de tu siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Una declaración de la fidelidad de Dios, versículos 54 al 56, cuando dice lo siguiente: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Sabes algo? Las oraciones y bendiciones de Salomón. Qué hermoso es poder saber de que luego de haberse presentado delante de Dios, luego de haber orado, se levanta y comienza a bendecir al pueblo de Dios. El pueblo, el templo, era el lugar especial de adoración donde moraba la presencia de Dios y había sido terminado. La presencia de Dios estaba allí en el templo. Y Salomón comienza a bendecir. Ahora, el rey Salomón había dejado esta oración de dedicación, recalcando la bondad y la fidelidad de Dios, pidiendo a Dios que estuviera con su gente, que los bendijera, que los protegiera y que los perdonara cuando pecaran. Y también que el pueblo de Dios pidiera su perdón. ¿Sabe algo? Es interesante ahora cómo Salomón comienza a presentarse y comienza a dejar a la gente ir. Y comienza a decir: queridos, hemos sido bendecidos. Dios nos ha dado una casa. Ninguna palabra que Dios expresó a Moisés, nada, absolutamente nada ha cambiado. Todo se ha cumplido de acuerdo a la voluntad de Dios. La bendición de Dios es digna de alabanza. Versículo 56. Dice: bendito sea Jehová, que ha dado su paz a su pueblo Israel. La bendición de Dios es digna de alabanza. Dios bendice a un pueblo que le alaba. Ahora, finalmente Israel ocupaba el territorio. El templo había sido construido y ahora moraba Dios en ese lugar que Dios le había dado. Dios les había dado un descanso. Dios les había dado un respiro. Dios les había dado tranquilidad. Ellos habían sido errantes de un lugar a otro, desde que salieron con Abraham, desde que llegaron y estuvieron allí y se instalaron con José. Luego de eso fueron cautivos o llegaron a Egipto por voluntad propia y después de 400 años de esclavitud, Dios los saca de ahí, los lleva a otro lugar. Comienzan a rondar la tierra por 40 años, el desierto, porque habían sido desobedientes a Dios. Luego de eso, Josué comienza a batallar, a luchar y comienza a ganar el territorio que Dios había preparado. Luego de eso, comienzan los jueces, el pueblo se divide.
Por su pecado, el pueblo comienza a pecar, a pecar, a pecar, a pecar, a pecar. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Manda a otros pueblos y los capturan y los someten. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Ellos después de eso se arrepienten de su pecado, claman a Dios y Dios les da otra oportunidad, pero vuelven a caer en pecado. Luego Dios viene levantando más personas hasta que en un momento determinado ellos deciden abandonar a Dios y piden un rey. El rey Saúl. ¿Por qué? Porque decidieron abandonar a Dios. Y luego de que deciden abandonar a Dios, Saúl se aleja de Dios. Y Dios trae un hombre conforme al corazón de Dios y trae al rey David. Y luego de esto, de toda la historia que le conté, por fin tienen su templo. ¿Sabe cuántos años pasaron desde que le empecé a contar hasta ese momento? Cerca de 3.000 años para tener un templo. Imagínate cómo estaba el pueblo. Imagínate cómo estaba Salomón. Salomón tuvo el privilegio de bendecir la casa de Dios. Y el pueblo estaba expectante, estaba gozoso, estaban felices. Porque la bendición de Dios estaba sobre ellos. La casa de Dios estaba llena de la presencia de Dios. Eso significaba el templo. Sin querer queriendo te hice un cuadro histórico desde Abraham hasta ese momento. Pero eso es lo que estaba pasando. Ahora, imagínate, Dios les había dado la tierra, Dios les había dado una cierta paz. Una cierta paz. Dios les había dado un descanso. ¿Sabes para qué? Para que ellos se concentraran en la persona de Dios. Para eso. Para que se concentraran en Dios. Cuando nosotros venimos a este lugar, te decimos, enfócate en Dios. Canta al Señor con todo tu corazón. Ora a Dios, entrégale todo lo que tú tienes. Apaga tus celulares para que nada te saque de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estar delante de la presencia de Dios es estar delante de la santidad de Dios. Y Él merece ser alabado y respetado. Dios quiere que tengamos descanso en este lugar. Descanso. Pero ¿sabes algo? Físicamente habían tenido un descanso. Pero ese descanso había sido físico y necesitaban un descanso espiritual. En Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? Cuando por fin el Rey de Reyes esté con ellos. Cuando ellos acepten a Cristo y vean de que este Jesús que crucificaron es el Cristo que ellos necesitan conocer. Ahora, hoy la gente necesita descanso espiritual. Hay un mundo que está saturado de pecado. El descanso solamente se encuentra en Cristo Jesús. Es posible que tú nunca te hayas arrepentido de tus pecados, pero permíteme decirte esto. Tú necesitas a Jesús como Salvador personal. ¿Qué significa esto? Necesitas que Cristo se haga real en tu vida. El único descanso que nosotros podemos tener como hijos de Dios es saber de que Cristo es real. De que Cristo es personal en mi vida. Eso es lo que necesitamos saber. Ese es el descanso que Dios nos quiere dar a nosotros. Para que algún día cuando estemos delante de la presencia de Dios, podamos mirarle cara a cara. Porque hemos sido comprados y salvados por su sangre preciosa. Ahora, Salomón alabó a Dios por lo que Dios había hecho. Dios le había dado a Israel todo lo que necesitaban y lo estaban disfrutando por primera vez. Salomón alabó a Dios. ¿Y sabes algo? Nuestra iglesia tiene que alabar a Dios. Esta iglesia tiene 156 años. Y nunca ha dejado de alabar a Dios. Y te digo, la única forma en que esta iglesia pierda la bendición de Dios
es cuando cuando se cierre la Biblia. Cuando se cierre la Biblia. El día que se cierre la Biblia y comiencen a venir predicadores hablando acerca de lo que ellos piensan y lo que ellos creen, o lo que la sociedad necesita, o posiblemente acerca de la intelectualidad cristiana, ese día esta iglesia se muere, se acaba, se hunde. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos nosotros entender que la palabra de Dios es lo único que sostiene a la iglesia. No la sostengo yo, no la sostienen los diáconos, no la sostienen los pastores, no la sostiene Pastor Bloye, no la sostiene Pastor Phil Valle, la sostiene la palabra de Dios. Nada más. Esto sostiene a la iglesia. Hay un hermoso versículo, que es Filipenses capítulo 2, versículo 16, que dice, asidos de la palabra de vida. Tomen la palabra de vida. Y ese asido significa tómenla con fuerza, porque esto es lo que sostiene la iglesia. Nada más. Lo demás, como siempre digo, es parte de otra cosa, el programa, pero esto es lo que la sostiene. Dios nos ha bendecido enormemente. Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Y cuando digo que nos ha dado lo que tenemos, es lo que tenemos. No tenemos más, no tenemos menos, es lo que tenemos. Posiblemente usted quiera más, pero con lo que tenga, esté contento, porque Dios lo ha bendecido con eso. Porque ¿cómo me gustaría a mí tener ese milloncito de dólares? Y cuando lo tenga, tener $1 más. Porque así se piensa. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estén contentos, estén felices. Ahora, Dios ha cumplido con su palabra. Dios ha cumplido, y dice la Biblia en el 56, versículo B, dice, conforme a todo lo que Él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Qué lindo, ¿no? ¿Te das cuenta de algo? Yo puedo faltar. Mi palabra de repente puede ser liviana. Mi palabra puede ser una palabra que no se tome tan en serio. Pero ¿qué dice la Biblia? Que de todo lo que se dijo, de todo lo que Dios dijo, toda su palabra, nada ha faltado. Dios ha cumplido su palabra. Dios la ha cumplido en usted. Dios ha sido fiel con usted. A pesar de todas nuestras dificultades. Siempre digo, nunca ponga como excusa sus problemas porque todos tenemos problemas. Nunca ponga como excusa sus desilusiones porque todos tenemos desilusiones. Nunca ponga como excusa absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca va a faltar a su palabra contigo. Si Dios dijo nunca vas a estar solo, es porque nunca vas a estar solo. Si Dios dijo nunca te voy a desamparar, es porque nunca vas a desamparar. Si Dios dijo no temas, es porque nunca debes temer. Si Dios dijo que nunca te iba a faltar el pan, posiblemente nunca te va a faltar el pan. O la tortilla. Y los frijoles. Y los elotes también, que son muy ricos. Pero bueno, no nos va a faltar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Dice la Biblia, ¿qué padre le daría a su hijo una piedra siendo que le pide pan? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué va a hacer eso Dios con nosotros? Ahora, Dios había cumplido. Todo lo que Dios le había prometido a Moisés lo había cumplido. Dios continúa cumpliendo con su palabra. Dios es un Dios existente, presente, continuo. ¿Me entiende la idea? Continuo. Existe, siempre cumple lo que dice. Posiblemente a veces nosotros en nuestra perspectiva del tiempo pensemos que Dios anda un poco lento, la verdad, Dios
podría avanzar un poquito más la cosa esta, estamos medio complicados con el tiempo, Dios, podría avanzar un poquito. Pero no es así. Dios llega en el momento justo y oportuno. Dios siempre ha cumplido su palabra. Y ahora la pregunta es esta. Si Dios cumplió su palabra, y escúcheme, si Dios cumplió su palabra con Moisés, lo que le prometió a Moisés, lo que le prometió a Abraham, lo que le prometió a Josué, lo que le prometió al rey David, ¿por qué no va a cumplir su palabra o sus promesas con usted y conmigo? ¿Por qué no? ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros somos incrédulos y cabeza dura. Dios, tú me dijiste que nunca más iba a temer. Tres deseos de Salomón, 57 al 60. Hay más deseos, la verdad, pues me pude pensar, son más. 57 al 60 dice así. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Sabe cuál era uno de los deseos de Salomón? Un deseo por la presencia de Dios, versículo 57. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Qué lindo, ¿no? Pedirle a Dios eso, pedirle a Dios que simplemente no nos deje, que esté con nosotros siempre. Y eso es algo maravilloso. Entienda esto, entienda. Nosotros necesitamos de la presencia de Dios siempre. No puedo huir de ti, mi Dios, aunque lo intenté. Dice una canción, vagando lo intenté, pero nunca me pude alejar de ti, Dios. Ahora, dentro de los deseos de Dios, dice que lo segundo, la mano de Dios ha estado con Israel en el pasado. Versículo 57a dice así. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres. Como estuvo. ¿Sabe algo? Dios quiere que nosotros entendamos esto. Si Él estuvo en el pasado, ¿por qué no va a estar con nosotros? Pedro Casaleto hoy día hablaba acerca de Hebreos capítulo 12. Y en Hebreos capítulo 12 habla acerca de la carrera. Pero el capítulo 11 habla acerca de las personas, y escuche bien esto, de las personas o de la gran nube de testigos. ¿Sabe? Cuando usted lee esa galería de hombres de fe, ¿sabe lo que usted va a encontrar? Que Dios obró en el pasado. Cuando usted vea a personas que han sido ejemplos en su vida y que han muerto, y usted ve a esas personas y se da cuenta de que esas personas sirvieron a Dios y Dios los usó y Dios los cuidó, usted dice, Dios obró en esa vida. Ejemplo, nuestra hermana María, que hace unos meses partió a la presencia del Señor. ¿Cómo Dios obró en la vida de ella? Nuestra hermana Mercy Williams, que también partió a la presencia del Señor. ¿Cómo Dios obró en su vida? Y usted mira ahí y dice, claro, si Dios bendijo a estas hermanas por su fidelidad, si Dios bendijo a Abraham por su fidelidad, si Dios bendijo a tantos personajes de la Biblia, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Siempre miremos el pasado con una perspectiva de futuro y de presente también. Ahora, sigue diciendo, dice, ha estado con Israel, dice, y la historia de Israel ha estado llena de esa bendición. 57b, la mano de Dios se necesita hoy. Dice lo siguiente, y no nos desampares, ni nos deje. ¿Sabe cuál es la súplica de Salomón? Por favor, Dios,
no nos dejes. Por favor, Dios, no nos dejes. Estate con nosotros siempre. El problema está en lo siguiente. El problema está en que el hombre es el que se aleja de Dios. El hombre es el que busca alejarse de sus caminos. No es Dios. A veces nosotros decimos, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de Él, no, es que ya la verdad, Dios no me entiende. No, Dios no es capaz, no, la verdad, Dios me dejó. No te dejó. Él quiere estar contigo. Él quiere tener compañía. Él quiere tener una relación contigo. A veces nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Ahora, Israel no podía descansar en sus glorias pasadas. Tampoco nosotros podemos descansar en nuestras glorias pasadas. Necesitamos a Dios ahora. ¿Qué significa la gloria pasada? Ejemplo, si antes yo leía la Biblia una vez al año, por decir una cosa, hoy ya no la leo una vez al año, sino que la leo cuando se me da la gana, o cuando me acuerdo, o cuando tengo un problema, o cuando el pastor Francisco me dice, tenés que dar el devocional esta semana. No. Si antes lloraba todos los días, pero ahora ya no oro más, no todos los días, no puedes vivir del pasado. Yo no puedo vivir de la comida de ayer. Porque ahora tengo un hambre que tengo. No puedo. Debo alimentarme siempre. Ahora, tenemos que lanzarnos desde aquí para cumplir nuestra misión, que es equipar a los creyentes para amar a Dios, a nuestros prójimos y penetrar el mundo con el Evangelio de Cristo. ¿Sabes cuál es el llamado? Es ir más adelante. La iglesia debe crecer. No solamente crecer en conocimiento, sino que debe crecer espiritualmente, debe desarrollarse. Ahora, nunca debemos permitir que cosas como edificios, gente, excepciones o victorias nos desvíen de nuestros propósitos, ya que es hacer la obra de Dios por los perdidos. Que nada a ti te quite la mirada o el enfoque de Cristo. Que nada. Los caballos tienen esas cosas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Eso mismo. Que no, me falta oído. Grícolas. Gringolas. Ah, como gringo. Ok, gringolas. Bueno, esas gringolas que tiene ahí, ¿sabe para lo que es? Para que el caballo se enfoque. ¿Ya? Se enfoque. Si usted le quita eso al caballo va a andar para cualquier lado. Pero se enfoca. Querido, debemos enfocarnos en la persona de Dios así. Estén atentos. Ahora, el deseo más profundo de la persona que busca a Dios es la sensación de la cercanía con Dios. ¿No te ha pasado de repente? Y mira, si no te ha pasado, si no te ha pasado, yo dudaría que eres salvo, ¿eh? Así te lo digo. Pero ¿no te ha pasado en un momento de angustia, de dolor, de necesidad, un momento de difícil en tu vida? Difícil. De que de repente te acordaste de que ya no tenés más salida. Y lo único que puedes hacer en tu vida es mirar la cruz y ver que en esa cruz no hay nadie. Y te arrodillaste o te quedaste en tu cama y comenzaste a orar. Y te pusiste a llorar. Y te diste cuenta que en ese momento estaba Dios. ¿Te ha pasado eso alguna vez? A mí me ha pasado varias veces. Esta semana con mi esposa nos pasó. Ahí estaba Dios. Porque no hay nada más gratificante, y escucha bien esto, que sentir la cercanía de Dios. No hay nada más gratificante que sentir su presencia. Y no estoy hablando de un punto de vista carismático, no, te estoy hablando de presencia. Sentir que está ahí. Saber que está ahí. Saber que en medio de la necesidad, del problema, de la angustia, de
de donde no hay salida. Y escucha esto, no hay salida, no hay esperanza, no hay nada. Pero en ese momento, tú y yo, tú y Dios solos, con una cita, sentiste su presencia. No hay nada más gratificante que eso. Por eso el clamor de Salomón es: no nos dejes. No nos dejes. No te vayas. Si usted lee el libro de Ezequiel, se va a encontrar que en un momento de la vida del pueblo de Israel la presencia de Dios se fue del templo. Y fue triste. No nos dejes. Como iglesia debemos buscar a Dios juntos. Seamos americanos, seamos latinos, debemos buscar a Dios. Que a veces no nos entendemos con los güeros, es problema de lengua, pero debemos buscar a Dios juntos. Nuestro más grande consuelo es saber de que Dios siempre está con sus hijos. Busque su Biblia, Isaías 41:10. Hoy día no colocamos los versículos para que empiecen a sonar las hojitas. Y como se que si suenan. ¿Sabe que no hay más sonido más lindo que este? Es lindo ese sonido. Una vez el profesor mío, Dan Noes, que vino a predicar, dijo lo siguiente: hay programas muy buenos electrónicos para Biblia, pero ningún sonido es tan bonito como ese. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y después dice esto: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y como parte diciendo: no temas, no temas. Hoy día en la mañana despertamos todos con una noticia: se escapó el Chapo. ¿Sabe cómo hay algunos que le está temblando todo hoy día? Pero ¿qué dice Dios? No temas, porque yo estoy contigo. No temas. Y después dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Un deseo por el pueblo de Dios, versículo 58. Dice lo siguiente. Primera de Reyes 8:58. ¿Dónde estábamos? Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. ¿Sabe lo que necesita la gente hoy en día o lo que necesita el pueblo? Dice lo siguiente: incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos. Lo que necesita son corazones puros. Puros. La gente necesita que, y esta frase yo la tengo aquí en mi disco duro y tiene que aprendérsela a usted, que el pastor Francisco siempre la va a decir. Nosotros necesitamos marcar la diferencia. Porque si el mundo disfruta de la inmoralidad, de la impureza, disfruta del paganismo, de la codicia, del odio,
nosotros debemos disfrutar de todo lo anterior, todo lo contrario de la pureza. Porque Dios quiere corazones puros. Dios no quiere que andemos en pornografía, que andemos en ambiciones. Cuando hablo de ambiciones me refiero a la codicia excesiva. No hablo de tus ambiciones personales, porque si tú tienes ambiciones personales como persona para desarrollarte en el futuro, amén, hazlo, por favor, no te quedes allí. Pero necesitas corazones puros. Y hoy en día es lo que menos hay. No hay pureza. Ahora, Salomón quería que el pueblo estuviera conforme con la voluntad de Dios. Y sabes, los problemas del corazón no los resuelve un psiquiatra, un consejero, un amigo, un papá o una mamá. Los problemas del corazón o de la lejanía del corazón de las personas solamente los puede resolver Dios. Pero para eso debemos estar dispuestos. La tendencia de nuestros corazones es a divagar. Salomón quería un corazón firme. ¿Sabe? La Biblia dice que nuestros corazones son así. Van y vienen, van y vienen. Dice que son inconstantes en todos sus caminos. Y la inconstancia es, lamentablemente, un mal síntoma de una vida cristiana mediocre. Y escuche bien esto, mediocre. Ahora, nuestra oración debe ser que Dios siga transformando nuestros corazones hacia la dirección de Él, hacia la persona de Él. La gente debe vivir vidas puras, 58b. Dice así. Dice, en que incline nuestro corazón hacia Él y para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Debemos de vivir vidas puras. Cuando el corazón está en el lugar correcto, el estilo de vida debe ser correcto. Y una de las cosas que más se les critica a los que creen en Cristo es decir, es que tu vida es aburrida porque vaya a la iglesia. Es que tú dejaste de hacer eso porque el pastor te dice. No es así. No. Es porque una vida cristiana correcta, automáticamente, o una oración correcta, enfocado en la persona de Dios, automáticamente te va a enfocarte a un estilo de vida correcto. Así de simple. Y menos que eso no puede ser. Ahora, un corazón que va hacia Dios se deleita en la palabra de Dios. Y un corazón, cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, obedecemos a la palabra de Dios. ¿Entiende la idea? Obedecemos a la palabra de Dios. Nadie te tiene que obligar, nadie tiene que decirte una cosa. No, obedientemente voy yo. Un deseo por las naciones, 59 al 60, dice así. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová, nuestro Dios, de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Salomón quería ir a trabajar en las vidas de su pueblo. Era necesario primero trabajar en la vida del pueblo de Israel. Y Salomón oró por evidencia de las bendiciones de Dios después de haber orado por un corazón puro. O sea, en pocas palabras está diciendo, muy bien, si tiene un corazón puro, van a haber evidencias de su pureza y de su rectitud y de su estilo de vida correcto. Eso es lo que estaba buscando. Ahora, tenemos que ocuparnos más de nuestra condición por el corazón nuestro, que muchas veces por nuestro físico. Debemos cuidar nuestro físico, sí, pero ¿sabe algo? Debemos cuidar más el corazón. Salomón quería que el pueblo supiera que no hay otro Dios como nuestro Dios. Versículo 59. Y estas mis palabras que he orado delante de Jehová
estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, y para que Él proteja la causa de su siervo y su pueblo Israel, cada cosa en tu tiempo. Él quería que supiéramos eso, que no hay otro Dios como Él, como cantamos recién, no hay otro Dios como tú, no hay nadie como tú. El resultado del trabajo de Dios en nuestras vidas es para que el mundo reconozca que solo Él es Dios. ¿Sabe algo? Cuando nosotros obramos bien, el mundo va a ver la diferencia. El mundo no va a ver hipócritas, va a haber personas cambiadas. El mundo no va a ver religiosos, va a haber personas con una relación con Dios. Pero eso va a pasar siempre y cuando, y repito, cuando usted marque la diferencia. Nuestro desafío de parte de Dios. Ahora, la Biblia dice, versículo 61, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. ¿Sabe, querido, querida? El mandamiento para el pueblo de Dios debe ser un compromiso total. Yo me comprometo con Dios en forma total. No me comprometo con Dios a medias. Cuando yo digo, así va a ser Dios, así va a ser. No voy a ir ni a diestra ni a siniestra, sino que sigo tus caminos. Esta es la llave para que nosotros podamos efectuar cambios en el mundo, en la sociedad. La clave para eso la encontramos en el versículo 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro Dios como Él. Esa es la clave. Cuando yo me comprometo con Dios, debo entender de que no hay otro Dios como Él. No hay nadie como Él. No hay nadie mayor que Él. No podemos permitir que nuestros corazones se alejen de Dios. Y el gran mandamiento está dirigido al amor de Dios. Busquen en su Biblia Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, versículo 30. Dice lo siguiente. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entendamos esto, que el principal mandamiento de Dios es amarlo con todo, con mente, con alma, con corazón, con cuerpo, con sentimiento, con todo. Menos de eso es ser mediocre. Hay que amarlo con todo. Lamentablemente, y digo lamentablemente, las personas caen, las personas cometen errores. Y Salomón, después de haber dado este gran discurso, después de haber orado por el pueblo, después de haber presentado a Dios, ¿sabe lo que pasó? Salomón se desvió. Busquen mismo en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, nótese, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre, de David. Qué triste, ¿no? Qué triste. Me llama la atención una frase que aparece ahí. Dice lo siguiente, léalo bien. Dice, y su corazón no era perfecto con Jehová, ¿qué dice? ¿Qué dice la frente de los su Dios? ¿Quién se había alejado? Salomón. Pero a pesar de que él se había alejado, él seguía siendo el Dios de Salomón. Porque Dios nunca se aleja. Nosotros nos alejamos de Dios.
tenemos que cuidar nuestro corazón y asegurarnos de que nuestro corazón esté lleno de amor por Dios. Proverbios 4:23, hoy día lo mencionaba en la mañana en el devocional, dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, guárdalo. Debe haber obediencia completa. Versículos, ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 61, la parte B dice: andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy, guardándolo. Completo amor merece una obediencia total. Si una vida o un ministerio va a recibir la bendición de Dios, debe de haber un compromiso completo hacia Dios. Completo. Menos que eso no. Tenemos que poner atención al desafío que hizo un hombre, que hizo Josué al pueblo de Israel. Vayan a su Biblia, busque Josué. Josué, capítulo 23. Versículo 11. Dice así: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Y luego dice ahí mismo, 24:15, el capítulo 24, versículos 14 y 15. Dice así: ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y esto está en muchas casas que yo visito. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogidos sois a quien sirváis. Si a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Querido, querida, ¿cómo Dios ha bendecido tu vida? ¿Cómo Dios ha bendecido tu vida de que estás no solo en este lugar físico como esta iglesia, sino cerca de Dios? Posiblemente no te has dado cuenta, pero Dios te ha bendecido más de lo que tú que jamás soñaste. Hace unos días, ayer estuvo de cumpleaños una hermana, Dalia Castañeda, no sé si se acuerdan de ella. Cuando llegó acá con un cáncer terminal, ¿se acuerdan o no? Y todos pensamos que en cualquier momento se nos moría. Ayer celebró otro cumpleaños más, cerca de Dios también. Aunque está en México, pero cerca de Dios. Y yo le escribía en su Facebook: tu vida es un milagro de la obra de Dios. No te alejes de Él. No te alejes de Él. Para concluir, después de haber escuchado este mensaje, después de haber visto cómo Dios quería bendecir al pueblo de Israel, te hago una pregunta. ¿Crees que es buen o mal negocio estar cerca de Dios? Yo creo que es buen negocio. ¿Sabes por qué? Porque Él dio a su Hijo por miserables personas como tú y como yo. Por amor a usted y por amor a mí. Eso es algo único. No hay nada más lindo que estar cerca de la presencia de Dios. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo seamos bendecidos.
como hasta el día de hoy. Amén.